una pincelada de lo que es esto. Cada tema en sí mismo es súper extenso, así que vamos a tratar de hacerlo lo más acotado posible. Mira, modo introducción, Disculpe, es doctor. importante. eh, Sí, dímelo. Disculpe, es que ¿Ven o se no? ve un cuadro grande del Zoom. Si lo Ah, podría minimizar, por favor. ahí, Ahí eso. sí, ahí sí, Ok. muchas gracias. Ya, entonces esto tiene una presentación bimodal, ya que esto se da principalmente en pacientes añosos, es de predominio en sexo femenino y por supuesto todos los factores de riesgo que están asociados a la osteoporosis, pero también se presentan en pacientes jóvenes en accidentes de alta energía. Ustedes saben que el fémur es un hueso tremendamente grande y por lo tanto para fracturar un hueso de ese porte se necesita alta energía o una osteoporosis. La mortalidad asociada es de un 14 a un 36% al año, eso considerando que se opera en un tiempo más o menos oportuno, porque si no puede llegar hasta un 60%. La gran mayoría de estas son de cuello femoral o intertrocantéricas y probablemente esas son las como más frecuentes, así que es lo que vamos a ver un poco más extenso. La mortalidad que estamos conversando por alguna complicación es de más o menos un 34%, pero sin complicaciones de un 12%. Y esto obviamente aumenta y va subiendo con las comorbilidades que tenga cada paciente, incluyendo principalmente la edad avanzada. Los hombres tienen mayor riesgo, la residencia en los pacientes institucionalizados, que tengan baja capacidad de marcha, que partan ya con un ASA alto, como 3 o 4. Los pacientes que tengan algún tipo de demencia también tienen peores resultados en el corto plazo. La clínica es principalmente una coxalgia de inicio súbito que está relacionada, ¿cierto?, al evento traumático. La extremidad va a estar más acortada, va a estar en rotación externa, el paciente puede o no tener una quimo, ¿sí? Eso no es determinante, va a depender un poco más de cada lesión. Y en estos pacientes es importante que siempre veamos el tema de la AS del trauma. Es súper importante que estos pacientes a veces uno mismo no ve a su abuelo todos los días. Un viejito que se cayó puede pasar 2, 3 días antes de que alguien se le ocurra que efectivamente el abuelo no nos ha llamado. Entonces pueden estar deshidratados, pueden estar desnutridos, pueden ya estar con una TBP, un TEP. En este sentido, por ejemplo, los pacientes que llevan más de 48 horas sin atención, en el fondo que no se han hospitalizado, tienen mucho más riesgo de trombosis y por lo tanto nosotros, por ejemplo, le hacemos screening. Las UPP son un factor importantísimo. Los adultos mayores pueden presentar UPP en plazos muy cortos. De hecho, en servicios por ejemplo, cuando yo llegué al hospital, no se acostumbraba a hacer, a operar cadera. Entonces, los pacientes se escaraban todos, hasta que empezaron a aprender de esto, de los cambios de la posición, y hay que hacer súper mateo y hacerlo cada 3 horas, de lubricar la piel, de hacer masajes, de hacer todas las cosas que hacen el equipo de enfermería para evitar estas UPP y que son tremendamente importantes para que no ocurran. Pero el paciente que lleva 3 días en su casa, fracturado cadera, tirado en el suelo, va a llegar escarado. En cuanto a la imagenología, yo creo que la reina de esto es la radiografía pelviana P. Nos permite ver no solamente la cadera fracturada, sino que además nos permite compararla con el otro lado. No todas las fracturas de cadera son como la que se ve en la imagen. Hay algunas que efectivamente no se ven bien o requieren mejor sospecha. Lo otro que es importante es que la radiografía debe estar bien tomada, ¿ya? Y en esto hay algunos tips que uno puede, ¿cómo se llama?, tener como para ver si está bien tomado o no. Si se fijan, la imagen es chica, lo sé, se fijan en el trocánter menor, se ve como medio trocánter menor. El trocánter mayor se ve como una especie de trapezo, como una forma media trapezoidal, y esto es lo que se debería ver bien de una radiografía bien tomada de cadera. Como muchos de ustedes saben, el fémur tiene una anteversión que va entre los 0 y los 15 grados.
y esa anteversión eh, hay que revertirla al tomar la radiografía, por lo tanto se hace una rotación interna de la extremidad para tomar esta radiografía. Evidentemente eso no se lo podemos pedir al lado fracturado, pero sí al lado bueno. ¿Y por qué? Porque si es que no, se pueden pasar algunas fracturas, sobre todo las de cuello, tipo Garden 1, que vamos a ver más adelante. Esas fracturas se pueden pasar si es que la radiografía no está bien tomada, así que por favor, siempre exijan que las radiografías estén bien tomadas. Otra cosa que se pueden fijar, se ve la primera plataforma de L4, se ve L5, se ve el saco completo y se deben ver ambas extremidades, ¿cierto? Existen radiografías complementarias, por ejemplo, radiografías con tracción, que la verdad es que no lo usamos nunca, pero yo creo que una de las que más utilizamos son las de las axiales cross-table. La cross-table tiene la gracia de que, porque si usted pide una radiografía axial como propiamente tal, el paciente tiene que hacer una flexión de la cadera afectada. O sea, le estamos pidiendo que haga una flexión de la cadera fracturada, lo que es cruel, al menos. Entonces, la cross table se toma de la misma forma, pero realizando una flexión de la cadera no fracturada. ¿Ya? Entonces, así pueden tener dos proyecciones de la cadera. Otras que nos sirven mucho para las subtroncantéricas, por ejemplo, son las radiografías completas de fémur y las proyecciones de Judet, que son para fracturas acetabulares. Para las fracturas de pelvis también nos sirven las inlet-outlet. El escáner, hoy día ampliamente disponible, sirve para ver rasgos complejos, obviamente para planificación quirúrgica. Las fracturas de cabeza femoral nos ayudan un montón, por ejemplo, para saber en la posición donde están, las lesiones que están asociadas, pero también nos ayudan para fracturas ocultas. Cuando, por ejemplo, ustedes tengan un paciente que la radiografía pareciera verse normal, pero la clínica es demasiado sugerente de una fractura de cadera, es razonable tomarle un escáner antes de ir a una resonancia. La resonancia en general la dejamos para fracturas que realmente no se han visto en ninguno de los otros dos exámenes, porque la gran mayoría los vamos a lograr ver en el TAC. La resonancia, como les decía, efectivamente te sirve para fractura oculta, y también para diagnósticos diferenciales. Y aquí entran algunas cosas como la necrosis, cosas que efectivamente tienen clínica más o menos similar, ¿ya? Porque el paciente que llega, que no puede caminar con rotación externa y dolor de la cadera, probablemente todos vamos a hacer el diagnóstico, pero cuando llega una Garden 1 impactada, que no se ve en la radiografía que el paciente llega caminando, con dolor, pero llega caminando, ese es el paciente que eventualmente con la resonancia podríamos ir a diferenciar si es que efectivamente es una fractura o es otra cosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Son principalmente las fracturas, podemos hacer una clasificación como anatómica, por ejemplo, en las fracturas que son intracapsulares, tenemos fracturas de cabeza o que pueden ser subcapitales o transcervicales, que estas son del grupo de las más frecuentes. Y de las extracapsulares, por supuesto, están las intertroncantéricas, subtroncantéricas o pertroncantéricas, que también se le dicen al grupo de las intertroncantéricas. El intertroncantérico le dicen más los gringos, ¿eh? Nosotros lo decimos más como las fracturas que están a nivel del trocánter menor. Entonces vamos a ver algunas, pues. Las fracturas de cuello esa es la incidencia que tienen, es por supuesto mucho más frecuente en mujeres, casi el doble. Y el mecanismo habitualmente son caídas a nivel en adultos mayores, un poco lo que ya hemos visto antes. Es un paciente que va a tener una imposibilidad de la marcha, esto es lo habitual, ¿eh? Existen obviamente, como cualquier cosa, pacientes que pueden llegar caminando con dolor y que no tienen la extremidad cortada o no muy visible, y esos son como cierto los que están lejos de la campana Gauss, pero la historia clásica es el dolor, acortamiento y rotación externa. Este paciente, si a ustedes les queda alguna duda, pueden hacer el test de Stinchfeld, que implica a levantar la extremidad en extensión y hacer intentar como bajarle la pierna, haciendo un contrapeso, y eso genera dolor a nivel inguinal. Entonces las fracturas de cuello
nosotros usamos un millón de clasificaciones, no todas son útiles, pero la gran mayoría sí. Los traumatólogos somos gente sencilla y necesitamos que las clasificaciones vayan súper al callo, o sea, que nos den una opción de tratamiento o pronóstico, los dos, idealmente. Entonces, las anatómicas es por la posición en la que está, esto la verdad no sirve para mucho. Powell's es según la angulación, y esto nos ayuda para definir qué implante vamos a usar. Y probablemente la clasificación más conocida es la de Garden, que implica estas 4 etapas, donde en el fondo hay una impactación en valgo en el 1. En el 2 este rasgo se completa, pues uno está impactado en valgo, y las 1 son las que se pueden pasar. ¿Ya? Las 3 y 4 son súper evidentes, pero tienen peor pronóstico. O sea, las 1 y 2 nosotros en general le hacemos más osteosíntesis, y en las 3 y 4 en general van más a prótesis. Obviamente tiene sus peros y todo, lo vamos a ver un poco más adelante. La clasificación de la AO, que es esta cuestión suiza, que es la que seguimos todos los traumatólogos, han ido cambiando un poco sus clasificaciones. Estas son las 31B1, ¿ya? B2, B3, y estas son fracturas que perdón, han ido cambiando un poco las clasificaciones de más morfológico y clásico a cosas un poco más útiles, sobre todo en las otras que van a ver más adelante. Entonces, la idea es disminuir el dolor, que el paciente ojalá vuelva a caminar lo antes posible. La cama es el enemigo de todas las caderas, independiente del tipo de fractura. Entonces, nosotros tenemos que sacarlo rápidamente de la cama para evitar las comorbilidades del reposo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que usamos? Este es un paper clásico, que lo vemos con todos los becados, donde decidimos qué vamos a hacer más o menos usando la edad, porque uno dice, bueno, en pacientes jóvenes yo voy a tirar más osteosíntesis para preservar su cadera. En alguien de 20 años es súper claro, cualquiera que tenga 20, 30 años, nosotros vamos a agarrar a ese paciente, aunque sea una Garden 3 o 4, va a ir a osteosíntesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que la osteosíntesis de esto no es muy difícil de hacer. Son esos tornillos que se ven aquí. Estos se ponen 3 tornillos en forma de delta. Es percutáneo y se hace una reducción percutánea, y con eso en general andan bien. Que también 70% aprox. Pero cuando son 3 y 4, los porcentajes de falla son mucho más altos. Entonces, en pacientes que ya se acercan a la edad donde yo ponerle una prótesis no es tan terrible, y a qué me refiero con eso, las prótesis tienen una duración aprox de un 80% a 20 años. La última evidencia que salió en el Lancet hace como 2 semanas es que duran más o menos como 85% a 30 años, las prótesis actuales, ¿ya? Porque el otro dato es como de más antiguo, piensa que nosotros tenemos seguimientos muy, muy largos. Entonces, lo último es que en el fondo duran casi 30 años, ¿ya? Y lo que significa que en alguien, no sé, pues de 60, de 70 años, ponerle una prótesis probablemente sea súper definitivo. En cambio, el problema de los tornillos es que pueden fallar. Y si es que estos fallan, pues hay que sacar los tornillos y poner una prótesis. Vale la pena jugarse eso en quién, en pacientes jóvenes. Y obviamente en pacientes mayores de 70 no tiene mucho sentido la osteosíntesis, a menos que tenga muy buen pronóstico, porque además la osteosíntesis no te permite, y esto es como una idea general de cómo se tratan, la osteosíntesis no te permite carga inmediata. Y los adultos mayores, la verdad es que siempre hacen carga, entonces tienen un poco más riesgo de falla. Entonces, es razonable en pacientes mayores de 65, con buen estado funcional, ponerles una prótesis total, prótesis parcial para los que no tienen muy buen estado general, y en menores de 55, tornillos canulados de HS, que son al final osteosíntesis. Entonces, esto es lo que estamos conversando, los tornillos que son con los que se ven ahí. Se ponen 3 tornillos, que son tornillos de 7-3, se ponen a través de una incisión muy pequeña, y se usan unas agujas, que estos son tornillos canulados. Entonces, es realmente una cirugía corta y fácil. El DHS es un implante súper antiguo, era de los primeros, que es un tornillo dinámico. En este tornillo
tiene una placa y además un tornillo que va por dentro, y este tornillo comprime la fractura y empieza como a retroceder en esta parte y comprime la fractura. Fue el primer implante antes de los clavos, por supuesto, para fracturas petrocantéricas y como laterales en general, pero en fracturas que son muy anguladas, que son más propensas al fallo, los tornillos tienden a no ser suficientes, entonces utilizamos DHS. Y la artroplastía, que es como la reina de todo esto, que es lo que usamos en pacientes mayores, también, pero no solamente en pacientes mayores, de repente hay pacientes, no sé, han tocado pacientes displásicos, por ejemplo, que tienen una fractura de cuello y ese paciente le hace un 2 por 1 en el fondo, le ponéis la prótesis y le tratáis la fractura y le tratáis de la displasia. Pero también enfermedades inflamatorias, por ejemplo, con pacientes muy osteopénicos, uno sabe que estos tornillos probablemente van a fallar. Y la gracia de la prótesis es que uno solo borra las fallas de la osteosíntesis. Ahora, son cirugías más grandes, son mucho más invasivas y tienen sus complicaciones propias. Así que tomar esta decisión no es tan claro al principio, pero eso es más o menos lo que hacemos. Las parciales, y no sé si todos saben la diferencia entre una total y una parcial, pero lo voy a contar, es que las totales, las prótesis totales, tienen un componente que es acetabular, ¿ya? Y un componente femoral, ¿ya? Las prótesis parciales, por definición, solamente tienen un componente, que es el componente femoral, ¿ya? Estas son las prótesis antiguas, Thompson, que se llaman monoblock, porque son de un solo bloque. Y si se fijan, no hay un cotilo y por lo tanto el paciente se queda con su cotilo nativo, con su cartílago del acetábulo nativo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Es que te permite la marcha precoz, pero tiene un problema, que es que en general es una cirugía, por un lado, más corta que la prótesis total, porque uno se ahorra toda la parte del acetábulo, pero en aproximadamente 2 años pueden hacer una cosa que se llama cotilitis, que es una inflamación del fondo del cartílago nativo del paciente por compresión. Entonces, el problema de esto es que es para un paciente de, uno, muy baja demanda, y dos, que uno cree que se va a morir pronto, ¿ya? Nuestros pacientes son bien malos, ¿eh? O sea, son bien frágiles, ¿ya? Nosotros hemos operado pacientes hasta de 106 años y claro, es un paciente súper frágil. Y las totales, por supuesto, para pacientes activos, para pacientes que están, eh, que, ¿cuál es la gracia? Que tienen mejores resultados funcionales? Duran mucho más, no hacen cotilitis. Y aquí uno lo que hace es tomar una decisión si es que va a ir, por ejemplo, a un hueso, en hueso osteoporótico, a prótesis que son cementadas o prótesis que son no cementadas. ¿Qué complicaciones tienen estas cosas? Las no uniones, cuando uno hace osteosíntesis, es más o menos importante. O sea, el líquido sinovial es un factor para hacer que las fracturas en general no peguen, no solo en la cadera, en la muñeca, donde sea que haya como líquido sinovial, ese se mete entre medio de donde se está realizando la consolidación y hace no uniones, ¿ya? Si está desplazada, es aún peor la situación. Y el otro gran problema que tienen las fracturas de cuello son las necrosis. Las necrosis vasculares depende mucho del grado de desplazamiento y también lo que nos dice ahí es qué tan bien logramos realizar una buena reducción. Si logramos una súper buena reducción, evidentemente tiene un mejor pronóstico, pero el pronóstico es por la lesión inicial. Como ustedes pueden ver, 3 veces más de necrosis las fracturas que están desplazadas. Ahora, las otras cosas que van a existir son fallas de osteosíntesis. De esto depende de la carga precoz, de la calidad del hueso, de que también me quedó la cirugía. Y las luxaciones protésicas dentro del grupo de cosas que tienen las prótesis, evidentemente mucho mayor en prótesis totales, porque las parciales, una de las cosas que tiene es que son un poco más estables. Y el otro gran problema son las infecciones, ¿ya? Piensen que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos prótesis por coxartrosis, el paciente va preparado. O sea, si tenía algo cardíaco, lo vio el cardiólogo; si tenía algo, una infección urinaria, se la tratamos. El paciente va mucho mejor preparado. Aquí el paciente se fracturó y tenemos que operarlo lo antes posible. ¿Qué es lo ideal?
dentro de las primeras 24 o 48 horas está comprobado que baja la mortalidad y por lo tanto debería ser nuestro objetivo. No en todas partes se logra eso, yo les diría que en casi ninguna, pero debería ser. En el fondo, pocas cosas deberían frenar una osteosíntesis por la disminución de las complicaciones en los pacientes y evidentemente la mortalidad. Pasemos a las intertroncantéricas. Estas son fracturas que son extracapsulares, ¿ya? Y esto es tremendamente importante porque hay una gran diferencia entre las intracapsulares y las extracapsulares. Nosotros muchas veces hablamos, por ejemplo, de fracturas mediales y fracturas laterales. Y esto es lo mismo que decir intra o extracapsular. Y esto es por la inserción de la cápsula, que en este lugar es donde se hace la anastomosis de las arterias circunflejas y tiran, me imagino que todo el mundo se acuerda de anatomía, tiran los vasos retinaculares, que son los que alimentan la cabeza en un gran porcentaje, en la mayoría del porcentaje en adultos, siendo que el ligamento redondo aporta en adultos alrededor de un 5% de la vascularización, lo que es medio despreciable y casi siempre está obliterado. Entonces, es muy importante porque cuando se compromete entonces la vascularización de la cabeza, es donde nosotros tenemos el problema de la osteonecrosis. Aquí, como ustedes pueden ver, es extracapsular, por lo tanto, no vamos a tener problema de la necrosis o no es lo habitual. Entonces, las clasificaciones son de Tronzo y de la AO. Las de Tronzo consideramos estables las 1 y 2. Como pueden ver, que son fracturas como incompletas, completas pero no desplazadas, y después vienen los desplazamientos. Y la Tronzo 5, que es un rasgo oblicuo inverso, que está, por supuesto, la más inestable por la carga que recibe el fémur. La O tiene una clasificación mucho más compleja, la han ido cambiando respecto, creo que esto no tiene mucho sentido que se lo aprendan, existe, ¿ya? Pero han ido viendo que, por ejemplo, cosas que son más inestables son la pérdida de la pared lateral, la pared posterior, todo eso genera que sea más compleja la osteosíntesis y que tienda a fallar más. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, también los grupos de las bases cervicales, que, por ejemplo, la base cervical, si bien nosotros la metemos dentro de la clasificación de como petrocantérica y fracturas laterales, es en verdad una fractura más bien cervical. Lo que pasa es que al estar justo en la línea intertrocantérica, estas fracturas no generan osteonecrosis y se comportan mucho más como una fractura lateral de cuello, pero nosotros las consideramos más laterales que mediales. Tiene esta peculiaridad que tienden a rotar, como una fractura más de cuello, tienden a rotar cuando uno hace la reducción. Y las oblicuas invertidas son mucho más inestables, son lejos las más inestables de todas, son más difíciles de reducir, muchas veces terminan reduciéndose abiertas y requieren técnicas un poco más especiales. Entonces, para la fractura estable se usaba antiguamente el DHS, creo que esto siempre hay que mencionarlo, pero ya los DHS casi no los llevan a los hospitales o clínicas. Existen, pero no están. Y la vedette es el clavo cefalomedular. ¿Ya? El clavo cefalomedular tiene una gran gracia, que si ustedes, algunos conocen de mecánica, la misma razón del por qué nosotros podemos sacar una tuerca de la rueda del auto es porque el torque es distancia por fuerza, y mientras más distancia, más torque voy a generar en el punto objetivo. En ese sentido, el clavo tiene menos distancia y por lo tanto el torque que se está generando al nivel del lugar donde se genera más estrés del clavo es menor que el DHS, y por esto los DHS fallaban mucho más. Por eso es que también estamos usando casi puros clavos cefalomedulares. Es un clavo cefalomedular. ¿Cuál es el problema? Es que pueden hacer fallas, ¿ya? Los cut-out o cut-through significa que el tornillo cefálico falla por mala calidad del hueso, por mala instalación del clavo, puede fallar y puede perforar la cabeza del fémur, lo que nos obliga a sacar esto y poner una prótesis. Puede colapsar en varo, y esto es como el preámbulo del cutout. Y se pueden presentar fracturas distales, ¿ya? Hay pacientes que, por ejemplo, se vuelven a caer y tienen una fractura más distal y ahora hay que sacar el clavo, poner otro, abrirlo. Son complicaciones no tan esperables. Lo otro es que la no unión en esto es tremendamente infrecuente.
¿ya? Este hueso esponjoso está súper bien irrigado, entonces en general estas son fracturas que consolidan, ¿ya? Mientras más inestable o peor queda la osteosíntesis, evidentemente esto puede ser más. La mal unión pueden haber problemas rotacionales, pero también son bastante infrecuentes. Y la osteonecrosis también, como habíamos establecido antes, también es rara. Ahora, sobre la subtrocantérica, tiene su propio ítem porque es una fractura súper compleja, ¿ya? De todas las laterales, que en general todas las petrocantéricas e intertrocantéricas son fracturas que nosotros reducimos muy rápido, operamos muy rápido y en general andan súper bien. Pero las subtrocantéricas no están así, ¿ya? Son las fracturas que están bajo el trocánter menor y hasta 5 centímetros distal a esto. En general están asociados a mucho mayor energía, pero también se dan en baja energía en adultos mayores, pero en general son fracturas de alta energía. Aquí hay una gran diferencia entre el paciente que es de alta energía, que tiene además otras cosas, que tiene, no sé, una contusión pulmonar, tienen cosas de distinta índole, y además la taxis, que es tracción, cuando nosotros reducimos esto, traccionamos, usamos una mesa de tracción, todo eso no funciona en pacientes de alta energía, porque los tendones, ligamentos en general están elongados o cortados, entonces nosotros no logramos reducirla tan fácilmente y son pacientes como el de esa imagen, probablemente el colega ahí estuvo harto rato tratando de reducirla, abierto, mirando los huesos, usando pinzas, aún así uno se demora mucho más, sangran mucho más, son mucho más complejas. Eh, Además, tenemos mucho hueso cortical en esta parte y tiene menos potencial de consolidación, a pesar de ser laterales. Y se generan muchas fuerzas. Por ejemplo, el psoas, todo el grupo de los aductores, hace que el fragmento proximal se rote a externo, se flecte, pero los aductores generan que el fragmento distal se vaya hacia inferior y hacia medial. Entonces, todas estas fuerzas hacen que sea más difícil de reducir y que se desplacen mucho más. La clasificación de la ABO y la verdad es que la de Sensheimer, que todo el mundo conoce en nuestro medio, tienen muy poca utilidad. La verdad es que hablan de los fragmentos, de la localización de los fragmentos, pero no nos lleva mucho. Así que fuera de mencionarla, ni siquiera se las voy a explicar. Básicamente son con número de fragmentos, pero esto no te dice qué tan difícil va a ser, qué tanto va a consolidar, no es predictiva ni nos ayuda mucho, y por eso es que no la pescamos mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una osteosíntesis. Y en general acá lo que usamos son clavos cefalomedulares largos, ¿ya? Llegan hasta la rodilla. ¿Por qué? Porque esto genera un montón de estrés en el sector de la fractura y tenemos que tratar de distribuirlo hacia abajo y además nos sirve también como para evitar nuevas fracturas. Entonces este es el clavo cefalomedular. Dentro de las partes técnicas que nosotros siempre tenemos que hacer es reducir primero. Estos fierros no reducen nada, solo mantienen. Y como complicaciones, la no unión es uno de los grandes problemas de esto, además de la mal unión. Así como eso que ven en la imagen, esto es una no unión y es una falla de osteosíntesis porque se fue en varo. Probablemente esto lo dejaron así, pero esa es una muy mala posición y ese hueso no va a pegar, tiene un pedacito cortical ahí que está haciendo contacto. No va a pegar, va a andar mal, la orientación está mal. Entonces esto lleva a fallas de osteosíntesis y a veces nos toca revisar esta osteosíntesis. Y respecto a las fracturas de cabeza, estas son fracturas que la verdad son mucho menos frecuentes que todas las que estuvimos conversando recién. En general están asociados a alta energía, están asociados a luxaciones, fracturas de pared o columna posterior y en un porcentaje no menor, hasta un 15% de las luxaciones posteriores tienen fracturas de cabeza. Esto nos obliga, en el fondo, a revisarlo pre y post reducción siempre. ¿Ya? Entonces aquí lo que ocurre es que hay una abulsión, hay una cizalla y después hay un aplastamiento del fragmento. Aquí ustedes pueden ver la radiografía de pelvis AP
nos va a orientar súper harto en lo que necesitamos ver, pero como pueden ver en esa radiografía, nosotros podemos ver que efectivamente hay una fractura de pared aquí. Vemos la cabeza que está luxada, ¿cierto? Pero no sabemos a ciencia cierta si es que aquí efectivamente hay o no una, una fractura. Este paciente hay que reducirlo, que fue lo que se hizo acá, ¿ya? Y como pueden ver, aquí está la fractura de cabeza. Entonces, en estos pacientes siempre, siempre, siempre se toma un TAC posterior. Es el más importante, mucho más que el pre-reducción. Uno sabe que está luxado, que está hacia atrás, entonces se hace la reducción y después se toma un TAC. ¿Qué nos ayuda a eso? Es confirmar que la cabeza efectivamente se redujo. A veces quedan subluxados. Eh, hay que confirmar la posición de la cabeza, dónde están los fragmentos, nos ayuda a ver la fractura de acetábulo. Y una de las cosas más importantes es los cuerpos libres intraarticulares, o CLIA, eso es lo que dice ahí. Los cuerpos libres intraarticulares son tremendamente dañinos dentro de una articulación y no es tan infrecuente que ocurran dentro de estas fracturas que son de mucha energía, sobre todo cuando quedan como en la parte del domo, que es esto que se ve aquí, ese es el domo. Esa es la superficie de carga, en el área principal de la cadera, y cuando los fragmentos quedan ahí, es como tener una piedra en el zapato y raya todo el cartílago y lo termina destruyendo, y esos terminan en prótesis de todas maneras. Así que siempre se toma un TAC post. Entonces, la clasificación de Pipkin nos ayuda a saber un poco qué vamos a hacer. Es una clasificación más bien morfológica. Se fijan en la 1 es un fragmento que está en el área de no carga, y estas podrían quedar así, ¿ya? Estas podrían quedar así ortopédicas y puede o no pegar, pero es un fragmento que la verdad, si se reabsorbe, tampoco es muy importante. No así, las 2 y 3, que son las que están asociadas a fracturas de cuello, las 3, y las 4, que son las fracturas que están asociadas a una luxación de luxofractura acetabular. Ojo que con las lesiones asociadas, como decíamos, no es tan infrecuente que esto esté asociado a una fractura acetábulo que puede requerir por sí misma otra osteosíntesis. La clasificación de la O también es media similar, no aporta mucho, pero existe. Y el tratamiento, por supuesto, es la reducción urgente, ¿ya? Nosotros tenemos poquitas, muy poquitas emergencias dentro de esas. Una de esas es la luxación, y por supuesto la luxación de cadera es tremendamente relevante. El cartílago, recuerden que es avascular, y como el tejido avascular se irriga por la sinovial, mientras más tiempo afuera, es peor para el paciente. Así que, ¿cuánto? Ojalá menos de 6 horas. Se toman radiografía y, como conversamos, escáner post reducción, justamente para ver esto. Lo que están viendo aquí es un fragmento súper grande, Pipkin 1, o sea, está fuera de la superficie de carga, aunque podría tener un poco acá. Y este fragmento quedó fuera de la articulación, por lo tanto, este fragmento ahí se está muriendo. Entonces, para la Pipkin 1 podrían eventualmente ser de manejo conservador, siempre y cuando no tenga ningún cuerpo libre ni cosas entre medio que puedan estar impidiendo la consolidación del fragmento. ¿A qué me refiero con eso? Que a veces hay pedacitos perdón, de cápsula que pueden interponerse y evidentemente eso no va a pegar. Y las Pipkin 2 sin desplazamiento, eventualmente en un paciente muy comprometido, habitualmente un fragmento muy pequeño podría quedar como ortopédico. Y siempre considerando que la cadera está estable, o sea, si el paciente se luxa porque caminó, evidentemente eso no puede quedar así. Entonces, las 3 y 4, en pacientes jóvenes, nosotros hacemos osteosíntesis y la hacemos rápido, lo antes posible. Y en pacientes más añosos ya podemos pensar en una prótesis, ya que estas tienden a hacer más artrosis.
Esto también depende de las cosas asociadas que tengan los pacientes. La necrosis es el gran problema aquí. Globalmente tiene hasta un 23%, pero ya ustedes pueden ver que una Pitkin 3 o asociado a luxaciones aumenta muchísimo el riesgo de necrosis. Y lo otro es que también pueden hacer osificaciones heterotópicas, que esto es calcificación de partes blandas, que si bien pueden ser dolorosas, pero lo otro que pueden tener son topes mecánicos, entonces son muy molestas. Mm. La, el otro problema es que hacen artrosis. Y la artrosis postraumática va obviamente en directa relación con el fragmento y dónde está, pero está asociada principalmente al daño inicial que tuvo esa cadera. Habitualmente hay lesiones osteocondrales cuando hay una luxación, la cantidad de energía que recibe ese cartílago es súper alta. Entonces se generan lesiones osteocondrales similares a una artrosis inicial. Puede hundirse el fragmento y puede quedar con un decalaje y eso genera obviamente un problema en el cartílago. Y obviamente la osteonecrosis. Entonces la artrosis postraumática es súper variable, pero está principalmente asociada a que también quedó la reducción, cuánta energía fue. Entonces es difícil un poco predecirle. Y lo otro es que también hay lesiones del nervio ciático que están asociadas principalmente a la luxación, ¿ya? La cantidad de energía que hay y hacia donde se luxa, que habitualmente hacia posterior, las luxaciones posteriores efectivamente pasan muy cerca del ciático, elongan el ciático y pueden producir lesiones de este nervio. Siempre hay que ir a examinarlo. Es súper importante ir a ver que los pacientes, por ejemplo, tengan dorsiflexión de la extremidad, pre y post reducción. Y le voy a hablar muy cortito sobre las luxaciones de cadera. Esto se define como una pérdida de la congruencia articular. En general están asociados a alta energía. Los viejitos en general no se luxan, se fracturan. Y esto lesiona muchas cosas. O sea, la cápsula. Para que esto ocurra, tiene que lesionarse la cápsula. Todos los ligamentos que están alrededor. Tiene que lesionarse el labrum y la musculatura que está alrededor. Porque todos estos son estabilizadores secundarios. Eh, y esto, como dijimos, es una emergencia por el compromiso vascular del cartílago. ¿Para dónde se luxan? Habitualmente hacia posterior. Esto es lo más frecuente. Están asociadas en un porcentaje no menor a fracturas, por lo tanto hay que sospecharlo. Y vamos a tener la famosa posición púdica, que es una cadera en flexión, eh, o sea, en flexión, rotación interna, aducción y va a presentar además una dismetría. No van a poder calcular la dismetría, pero créanme que está. La cadera en flexión, los ligamentos anteriores se encuentran más distendidos. Y esto, ¿qué es lo que ocurre? Lo típico es que el paciente está, por ejemplo, está la típica de los conductores. Entonces, el paciente está con una cadera que ya está en flexión. Eso hace que se relajen estos ligamentos. Y al recibir un impacto contra el tablero del auto, la energía pasa por el fémur, llega a una cadera que está con los ligamentos anteriores distendidos y se genera la luxación. La anterior es tremendamente infrecuente y está asociado al revés en posiciones de abducción. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, cuando están como en hiperabducción o hiperextensión. Lo típico de esto es el paciente que va en moto. Se golpean contra el estanque, la cadera está en abducción y eh, genera la luxación. Lo típico de esto es la posición impúdica, que es la flexión, rotación externa, abducción y evidentemente la dismetría. ¿Cómo se reducen? Nadie espera, la verdad, que ustedes sepan hacerlo, que se lo enseñen como en pregrado, pero si les toca estar aislados y llega una de estas caderas, pueden hacer un intento en esto. Esta es la maniobra que más usamos nosotros. Es súper antigua, se te requieren dos operadores y lo primero que se hace, uno estabiliza la pelvis a nivel de la espina ilíaca, entre los superiores, y el operador lo que hace es una tracción en el eje del fémur y hace una flexión de cadera hasta 90 con movimientos de rotación interna y externa.
sea, haciendo una especie como de vaivén. Y finalmente se hace una especie como de aducción y eso debería, la gran mayoría de las veces, reducir la cadera. Para hacer esto, la verdad es que creo que nunca lo he hecho fuera pabellón. Se requiere relajación muscular, porque la verdad es que las fuerzas musculares de la cadera no son como las del hombro, es mucho más potente. Entonces se requiere o mucha fuerza o un relajante muscular. Entonces, esta es una patología que es de alta incidencia, sobre todo en adultos mayores, tiene una alta carga económica y social. Los gastos de los hospitales y los sistemas en fracturas de cadera es altísimo, altísimo. Nosotros operamos muchísimas todas las semanas y esto va en aumento porque la población va envejeciendo más y la osteoporosis, la verdad es que probablemente también. El tratamiento quirúrgico es precoz, ¿ya? Y esto, nosotros vimos que algunos casos son una emergencia, como el paciente joven, con fracturas mediales, pero aunque sea viejo y sea una fractura lateral, deberíamos siempre intentar operarlo dentro de las primeras 48 horas por mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y obviamente la idea es aliviar el dolor, sacarlo de la cama lo antes posible, disminuir las complicaciones que van con esto y que se reintegren a sus actividades básicas de la vida diaria y que vuelvan un poco a lo que estaban antes. Eso. Hola, muchas gracias doctor por su enriquecedora presentación. Ahora vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna duda, que prenda su micrófono o ponga por el chat. Aquí está la primera duda de Daniela. Doctor, ¿cómo recomienda la inmovilización para traslado en fractura de cadera? Es una buena pregunta, mira. Lo primero es que si tú hiciste un buen ABC, el paciente, tú estás seguro que no tiene ninguna otra lesión como cervical y todo eso, creo que no hay que realizar una inmovilización, ¿ya? La inmovilización aquí no existe como un sistema para inmovilizar la fractura, sino que el paciente tiene que ir no en tabla espinal. Las tablas espinales hay que sacarlas lo antes posible, ojo. eh, una vez que se descartan, incluso en politrauma, la idea es que ustedes saquen esta lo antes posible. Las camas en general de la ambulancia y todo son súper duras, no sé si se han subido alguna vez, pero son súper duras y deberían ser suficientes para la inmovilización. Y estas mismas camas traen unos amarres como para evitar que la pierna baile mucho, ¿cierto? La fractura mientras no se mueva no va a doler mucho, pero no hay una forma real de inmovilizarlo, o sea, no podéis poner una bota a la cadera. Ya, muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra duda, otra pregunta. Sí, yo Parece tengo que no. una Ah, consulta. dale. Doctor, la maniobra de Alice que mencionó, ¿usted recomienda que la haga médico general o necesariamente un especialista? Ya, mira, yo creo que esto es de manejo de especialista, o sea, de partida necesitáis un anestesista y necesitáis dos operadores. Eso probablemente está en el hospital tipo uno más cerca tuyo. Pero, como les decía, si tú estás aislado porque hay una tormenta y va a pasar 3 días antes de que el paciente vaya a llegar, yo intentaría hacer un intento en esto de reducirla yo. Ya, doctor, muchas gracias.
Hay otra pregunta en el chat. Si está en rotación externa la pierna posterior fractura de cadera, ¿se recomienda realinear el eje para disminuir el dolor o se deja tal cual la pierna antes de trasladar? Ya, no conviene manipular una cadera fracturada. Entonces, si usted confirma una fractura media lateral, déjela así, el paciente solito se va a acomodar en la mejor posición posible y lo importante es operarlo pronto, y eso incluye los cambios de posición. ¿Ya? No, no hay que realinearlo, no es como por ejemplo las fracturas de pierna o incluso de fémur distal, que tú podrías hacer eso. En este caso no es muy conveniente porque tampoco lo vaya a lograr realinear bien. A veces nosotros lo que hacemos, sobre todo en fracturas subtrocantéricas que no se van a operar mañana ni pasado, les ponemos una tracción transesquelética. No sé si alguna vez lo han visto, pero se pasa una aguja a través de la rodilla o de la tibia proximal y se dejan unos pesos con un sistema de poleas. Y eso genera una tracción suficiente como para alinear la fractura. Entonces, tú para realmente realinear esto necesitáis tracción, mucho más que rotaciones. Entonces, no sacáis mucho si es que no vaya a usar algo fijo como una tracción. Muchas gracias, doctor. Eh, no sé si hay alguna otra duda. Ah, ahí Constanza levanta la mano. Sí, tenía otra duda respecto a la toma de radiografía en caso de fractura de cadera, porque si bien se recomienda la AP, quería preguntar si es que hay casos en los que se utiliza la radiografía, creo que se llama con carga o como postcarga, que es cuando hacen que, que el paciente haga un poco de presión para ver si es que se corre o no si se desliza o no la fractura, por así decirlo. No sé si me explico. Que sé que se utiliza para otras fracturas de miembro inferior, pero no sé si para cadera también aplica. Para ver Sí, qué tiene razón. manejo se hace eh, según si se desplaza o no la fractura, el hueso. Sí, radiografía en carga en fractura no hacemos. Es que realmente esto duele mucho. Entonces, no podemos esperar que se desplace un poco. Efectivamente, por ejemplo, en fracturas como en tobillo, ponte tú, se utiliza mucho la radiografía en carga, pero en fracturas de cadera pedimos pelve AP y eso va en general sin carga. Existen, se piden, pero más que nada como para artrosis. La radiografía de pelvis AP, y esa es la que tienen que pedir siempre, es, es sin carga. Ya, doctor, muchas gracias. Hay otras dos preguntas en el chat. La primera, de todos los factores que influyen en la recuperación, ¿cuál usted pondría primero? ¿Cirugía precoz, cese de tabaco, rehabilitación temprana, etcétera? Es una buena pregunta, pero probablemente hoy día la respuesta es cirugía precoz. Eh, la cirugía precoz evita todo el resto de las complicaciones que están relacionadas a esto mismo. Entonces, es súper importante que se opere lo más rápido posible. Y ustedes también, cuando vean estos pacientes y todo, piensen que tal vez no se van a operar en 2 horas más, pero se van a operar en un día más tal vez. Entonces, este paciente tiene que tener exámenes buenos, si tiene, no sé, alguna alteración en el electro, hay que pedirle al cardio al tiro, hay que moverse muy rápido con estos pacientes para que en el fondo el traumatólogo después lo pueda operar y que el paciente salga de la cama lo antes posible. Ya. La siguiente pregunta. ¿La tracción es con el 10% del peso? Sí, en general se usa el 10%. Yo en general no uso más de 6 7 kilos porque habitualmente el hueso no aguanta tanto y voy a tener problemas con la misma tracción. Ya. Y la última pregunta es, doctor, ¿qué analgesia recomienda post fractura de cadera o luxación de cadera? Mira, una súper buena pregunta. La analgesia en estos pacientes, a ver, mientras menos se muevan, menos les duele, ¿ya? Pero hay que pensar que habitualmente el paciente es un adulto mayor, frágil, que su riñón ya no funciona como antes, pueden tener incluso insuficiencias renales, cardíacas y todo.
tiene que ser súper a la medida del paciente, ¿ya? Nosotros en general evitamos todos los AINES por los problemas evidentemente renales. Usamos mucho paracetamol, opioides, son una buena alternativa. Ya. Y no sé si esta pregunta tenía la misma duda respecto a los relajantes musculares que mencionó para la luxación. ¿Cuáles recomienda? Mira, aquí algo de acción corta, porque la verdad es que la reducción es un procedimiento que se hace en pabellón. En el fondo, esto lo hace el anestesista. Le tenéis que mandar un rocurón o algo así y después, la verdad, da lo mismo cuál, pero algo de acción corta y si no, algo que tengáis el reversor cerca, porque el paciente lo van a tener que ambucear mientras todo así la maniobra. Actualmente les ponen como una máscara laringea, como algo corto, pero no es como que le vaya a pasar ciclo de ensaprina y la vaya a poder reducir. Necesitan un relajante estilo rocuronio y esas cosas. Ya. Y otra pregunta, doctor. Si además de la luxación posterior hay compromiso de la pared posterior del acetábulo, ¿siempre se indica reducción cerrada urgente o cambia la conducta? Siempre se intenta una reducción. Puede ser que esa pared, por ejemplo, se interponga y quede subluxado. Eh, por eso es que la misma pared o la cápsula, ligamento alrededor, todo eso se puede interponer. Pero haya o no fractura, la cadera tiene que estar reducida. Entonces, la fractura la vemos después. Eso no es tan relevante como, o sea, la fractura de pared o columna pueden estar ahí 2, 3 semanas y no pasa nada. La cana no puede estar luxada ese mismo tiempo. Ya. No sé si quedarán más preguntas. Si no, con esto damos como finalizada este segundo presentación del día. Recording stopped. Muchas gracias, doctor, por asistir. No, encantado de la invitación, así que, bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Dejo la misma invitación del doctor Mm. Nahuel. Encantado de ayudarlo, así que cualquier cosa me dicen nomás. Ya, muchas gracias. De nada, Que hasta tengan una bonita luego. semana.